que tienen esa capacidad, o mucho mejor, de que sea de pH ácido. Las conservas, los alimentos que consumimos conservados, también tienen un pH ácido, porque de lo contrario, estos nuestros alimentos estuvieran llenos de bacterias. Lo mismo sucede con los medicamentos. Los medicamentos tienen pH ácido y de esta manera evitar la proliferación bacteriana. Cuando hay cambios hormonales, como en la menopausia, la pubertad, este pH puede modificarse debido a las hormonas. Y si cambia el pH, puede ser algo favorable para la proliferación bacteriana. Entonces, esto es bueno tener en cuenta en nuestros pacientes niñas que están entrando de la pubertad a la adolescencia, tienen infección. Bueno, también las lactantes tienen. Pero eso ya es por descuido de la mamá, el pañal y todas estas cosas. Pero en estas niñas de la adolescencia, por los cambios hormonales, empiezan a tener este tipo de manifestaciones. La señora menopáusica también, por el decalle de las hormonas, el cambio de hormonas, tiene infecciones de orina y también infecciones vaginales. Y la señora reclama y dice, no, yo no tengo esposo, pero la explicación es esta, ¿no? Sangre no debe de haber, aquí, ¿no? No debe haber sangre, debía salir negativo. Sin embargo, puede haberse contaminado, o pudieron haberla golpeado, o haber levantado peso. Por ello es importante la historia clínica, qué se dedica, qué es lo que hizo ayer, antes de ayer. Y a veces cuando tú llegas a tener empatía con la paciente, te cuentas que me pateó mi marido, ¿no? Eso es típico, pero solamente se liberan así cuando le das la cabida, ¿no? Si no se cierra, no sé, me duele, me duele. Bueno, y también en tumor renal y todos estos detalles. Glucosa tampoco debe haber. Y entonces, ¿cuándo va a aumentar? Cuando se vence el umbral renal de los 180 miligramos. Cuando en sangre hay 181 miligramos por decilitro de glucosa, entonces la orina empieza a eliminar. Por ello aquí tenemos diabetes mellitus, ¿no? O también en un daño renal. Ayer habíamos comentado, antes de ayer, que era la acromegalia. Cuando ya terminó de crecer la persona, pero se empieza a liberar hormona del crecimiento. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Creo que varias veces lo hemos comentado. Es el efecto tóxico, el efecto negativo del consumo de los AIEs, dexametasona, prednisona, que en Santa Cruz es frecuente. En Santa Cruz la humedad hace que haya bastantes artralgias. Y entonces alguna comadre maravillosamente le receta a la otra comadre que tome Doloreumim, más importe, y le va muy bien, por supuesto. Entonces, ¿qué hace el paciente? Toma cada día como por oro. Y entonces los AIEs provocan alteraciones en la bioquímica del sodio, del calcio, de la glucosa. Y estas personas van a ver sus imágenes, por favor. Es muy fácil identificar a los pacientes. Váyanse a sus imágenes, por favor, al terminar la clase. Está totalmente rechoncho, ¿no? La cara en luna llena. No hay donde perderse. Cetonas, compuestos químicos orgánicos que tienen este grupo funcional de las cetonas. ¿Cuándo surgen? ¿Cuándo están? Ayuno. Y en una diabetes aquí, diabetes no controlada. Estaba buscando esta diabetes. Pero interesante, embarazo y lactancia. Pero sobre todo en la mayoría de los pacientes en ayuno. Bilirrubina, acabamos de ver, este compuesto químico orgánico endógeno, que se origina en el grupo M.
de la hemoglobina, que se transforma en urobilinógeno en la fase intestinal, como lo habíamos visto. ¿Y cuándo aparece bilirrubina en orina? Cuando tenemos problemas con las vías biliares, estenosis. La estenosis es la incapacidad para abrirse. Estenosis. No se pueden abrir aquellas estructuras que debían estar abiertas, como los vasos sanguíneos, los vasos biliares, el píloro. Es diferente a la insuficiencia. Yo en la cabeza solamente tengo estenosis, incapacidad para abrirse, insuficiencia, incapacidad para cerrarse, ¿no? Entonces eso al año seguramente van a avanzar, pero es bueno memorizar, ¿no? Polilitiasis, litiasis, por favor recuerden que significa piedras, pero no podemos usar ese término tan coloquial. Entonces son cálculos, son precipitación. Para recordar solamente litio, litia, piedras, cálculos en el colegio. Examen microscópico, esta es la tercera parte, ¿no? Es la tercera parte de un examen. ¿Cómo se realiza? 10 mililitros de orina se centrifuga y luego se descarta la parte líquida y lo último que queda, que son 2 gotas de líquido que queda, se lo suspende en el mismo tubo de centrifugación y entonces va a surgir ahí algo espeso, el sedimento que se vacía en un objeto y se ve al microscopio. En el microscopio, 2 elementos fundamentales, los elementos celulares y, número 2, los elementos no celulares. Ahora, en las células, obvio que podemos encontrar los rojos, los glóbulos blancos. También podemos encontrar, en algunos casos, espermatozoides, por eso me estoy viendo, ¿no es cierto?, como contaminantes, pero se pueden encontrar. Podemos encontrar levaduras, podemos encontrar tricomonas, que ya es un protozoario por contaminación, aunque puede estar ahí, ¿no? La tricomona vaginalis, tricomona intestinalis. Entonces, en los elementos celulares, lo que es propio de la paciente, los rojos. Muy bien. Estos glóbulos rojos, en este examen microscópico, se tiene que observar su forma, Si los glóbulos rojos son o tienen forma normal, no pasa nada, entre comillas. Pero si no tienen la forma normal, dismórficos, dis quiere decir que no es lo normal, debemos de sospechar de que hay daño en los glomérulos. Si el glóbulo rojo tiene una forma normal, el daño es después de los glomérulos. Puede ser en los uréteres, puede ser en la vejiga, en la uretra. Pero aquí lo interesante es que en el informe se observan glóbulos rojos normales. Ah, está bien, entonces la infección es más abajo. Digamos, no es tan peligrosa, ¿no? La forma que más se repite son los acantocitos, como si tuvieran pseudópodos. Acuérdense que en alguna ocasión ya habíamos avanzado esto, ¿no? Bien. Por ello es importante los datos clínicos. Si vamos a sospechar de un daño glomerular en el riñón, entonces van a aprender al año la puñoperfusión positivo. La persona se queja de dolor, que no se modifica al modificar la posición. Cuando una persona tiene problemas con el riñón, una pielonefritis, por ejemplo, chilla aquí de un costado, y usted le dice, párense, póngase al otro lado, sigue chillando, póngase de decúbito ventral de panza, sigue chillando, póngase de decúbito dorsal de espalda, sigue chillando. Entonces, y le hace puño-perfusión donde va a prender a la altura de los riñones. Entonces es nomás una ITU de vías altas. Lo que tiene que esperar en el informe del laboratorio es eso que acabamos de comentar, la presencia de glóbulos rojos dismórficos, ¿no?
pero muy importante la clínica y el examen físico. Por ello que semiología, Mercedes, no puede dormir. La materia más bonita de medicina es semiología. Considero, ¿no?, que médico que no sabe semiología no es médico. Y esto es importante tener. Claro, semiología es más bonita después de bioquímica, pues. No, el médico lo que debe saber es semiología y el farmacéutico, farmacología y el bioquímico, bioquímica, ¿no? Bien, ¿qué es hematuria? En la orina, sangre, ¿no? Uria, sangre. Entonces la hematuria se observa en todos estos cuadros que están relacionados con vías urinarias, con el riñón. También hemos visto en cuestiones de trauma. Estos cuadros se los presento para que hematuria solamente hay glóbulos rojos, pero no hay nada más extraño en el sedimento. ¿En qué situaciones? Tumores, ejercicio físico. Pero vámonos al otro lado. Aquí vamos a encontrar glóbulos blancos también. Vamos a encontrar otra serie de alteraciones. Y entonces ahí debemos de pensar, por ejemplo, en este síndrome de Goodpasture. Esta es una enfermedad renal genética. Y ya se van a enterar cuando avance en nefrología que la mayoría de las enfermedades del riñón son genéticas. Esto realmente te va a sobrecoger, te va a alarmar y te va a obligar a dar gracias a Dios de que naciste con buen riñón. La lista de enfermedades genéticas a nivel del riñón son el triple de las patologías infecciosas, ¿vale?, o metabólicas. Ahora, este cuadro también léanlo, por favor, despacio. Miren, cuando los cilindros, ¿qué son cilindros? Son estructuras tubulares que aparecen en el sedimento. Abajo creo que hay unas imágenes. Estas estructuras tubulares pueden ir vacías o pueden estar llenas ¿de qué? De glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de bacterias. Eso se le informa en laboratorio. Entonces, miren, en el sedimento aparecen cilindros con glóbulos rojos o con glóbulos rojos dismórficos. ¿Dónde está la causa? ¿En qué parte está el problema? Glomérulos. Siempre que tengan cilindros hemáticos son glomérulos. ¿En qué tipo de patologías? Autoinmune. Nefropatía inmunoglobulina A, cuando esta empieza a atacar el glomérulo. ¿Qué otro tipo de pruebas tendría que usted pedir para poder corroborar? C3, C4 y así sucesivamente. Glóbulos rojos normales, cilindros con glóbulos rojos. Entonces, esto es una patología de esto, pueden ser los cálculos, provocan mucha lisis, traumatismo de los vasos sanguíneos del riñón. Los cálculos. Puede no ser una glomerulonefritis, sino un lito. Para esto que necesita ecografía. Y así sucesivamente, por favor, vamos enterándonos. Lo va a ver en nefrología, pero es interesante que avance de aquí. En el sedimento podemos encontrar glóbulos blancos. Bien. Cuando se tiene más de 10 por campo microscópico, entonces podríamos relacionarlo con origen vaginal. Puede que haya habido una contaminación, igual que con los glóbulos rojos. Entonces, para esto es importante el informe de las células epiteliales, ¿sí? Si sale gran cantidad de células epiteliales, entonces estos glóbulos blancos tuvieron origen vaginal. Por ello es necesario, y aquí se justifica el chorro medio, porque se supone que con el primer chorro se limpia todos los trayectos, ¿no? Y evitar de esta manera esta contaminación. Por ello es bueno manejar esto. Leucocituria, más eritrocitos, más cilindros, si aparecen los tres, glomerulonefritis. Pero hay glóbulos blancos sin bacterias. Entonces infección por micoplasma, por clamidia. Fíjense que esta clamidia ya han avanzado en bacteriología
Esta clamidia es ¿cómo podría decirlo de una manera muy elegante? Esta es la gonorrea de las prostitutas ricas, de alto standing, eso no hay que olvidar, ¿no? Por supuesto que no es gonorrea, solamente estoy tratando de explicar. La gonorrea es provocada por la Neisseria gonorrhoeae. Esta clamidia provoca o produce infecciones ITS en prostitutas de alto standing. Esto es interesante, porque la prostituta pobre no tiene dinero para el jabón, y entonces ahí lo que va a proliferar son las Neisseria gonorrhoeae. La otra de alto standing tiene suficiente dinero y se lava, recontra lava. Y entonces, más bien, en esas situaciones, en esos cambios de pH, es que esta clamidia hace estragos. Ustedes han debido avanzar, ¿no? El linfogranuloma venéreo está relacionado con esta clamidia, pero además las conjuntivitis. Cuando una pelada medio de alto standing es mi paciente y viene con conjuntivitis, inmediatamente yo me voy a clamidia, ¿no? Y ahí voy relacionándolo. Y entonces esta conjuntivitis es muy difícil de tratar, por lo menos en un consultorio de primer nivel como el mío o de segundo nivel. Bien. También puede ser que se esté curando una infección del tracto urinario. Leucocituria más esto. Ahora bien, mire, ¿qué habíamos visto aquí? Los elementos celulares que podían haber en la orina. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y ahora células. ¿Qué tipo de células? Y aquí hay que recordar, uno por campo microscópico es lo normal. ¿Qué tipo de células puede haber? Se le va a informar. Tubular. Estas vienen de la nefrona. Transicionales, células transicionales, la pelvis, renal, uréter, vejiga. Mire, la tubular es de dentro, ¿no? Esta transicional es de la pelvis renal para abajo. Y escamosas de mucho más abajo. Entonces, uno por cada. Entonces, aquí podemos diferenciar el epitelio plano cuando le van a informar, ¿no? Células epiteliales planas, genitales externos, lo que aprendieron en histología. Pero nuevamente aquí le pongo de transición y la tubular renal. Esta explicación está al revés de esto, ¿no ven? Aquí está pidiendo de arriba para abajo y yo aquí le puse de abajo para arriba. Ahora sí, vienen los elementos no celulares del sedimento del orina, ¿no? Yo tengo aquí los cilindros. Aquí creo que tengo una imagen, aunque ustedes ya deben saber. Entonces yo tengo estos cilindros hialinos, transparentes, blancos. Otros llenos de eritrocitos o de leucocitos. ¿Qué tiene el hialino? Mucoproteína. Y lógico, estos tienen esto. ¿Y en qué patología? Pielo. O hallazgo normal. No se le puede dar tanta importancia al hialino. No sé si notan la diferencia, ¿no? de color. Puede ser coincidencia, pero lo que llama la atención es el eritrocitario. Que te informen que hay cilindros eritrocitarios y además dismórficos, no es buena noticia. Pero importante, ¿no? Aquí, en deportistas, el esfuerzo físico, no hay que alarmarse ni alarmar al paciente hasta saber con exactitud las características del paciente. O es albañil, o es obrero, o es boxeador, ¿no? Después de un buen boxeo ha pasado. Bien, entonces aquí tengo el cilindro serio. Puede tener varios tipos. Estos sí, fíjense, enfermedad renal avanzada. Ya es seria la cosa, ¿no? Mi mnemotécnico es esto. Un cilindro serio, es seria la cosa, de mucho tiempo. Síndrome nefrótico, que ya hemos aprendido, que es algo que debemos diferenciar del síndrome nefrítico, cuando se observen cilindros grasos. Hialino, entonces volvemos aquí, ¿no? Hialino.
que es un cilindro hialino que tienen aquí. Enfermedades renales, esfuerzo físico, los deportistas que acaban, la fiebre, esto sí, hay que tenerlo en cuenta, porque algunas veces se espantan sin necesidad. Los cilindros, entonces, para que vayan recreándose, ¿no? Aquí está el hialino transparente, granuloso, y a leerlo despacio, a memorizarlo. Los serios, que ya son cosas serias, crónica, ¿no? Crónica grave. Estas células epiteliales, como hemos visto aquí, pueden ser de transición y podemos tener los cilindros leucocitarios. Aquí sería bueno nomás poner cilindros leucocitarios para que no se confundan, ¿no? Están llenos de leucocitos, hielonefritos, con glóbulos rojos. Entonces aquí cilindros eritrocitarios. Ahora, los cristales, que son también componentes del sedimento, tenemos que agruparlos cuando el pH es ácido y cuando el pH es alcalino. Cuando el pH de la orina es ácida, estos cristales deben estar y no los otros. Ahí te das cuenta del control de calidad al laboratorio. Pues están inventando o qué es lo que está pasando. Entonces, en ácido tiene que ser el ácido, por supuesto. El ácido úrico, por algo dice ácido, ¿verdad? Porque tiene pH ácido. Ahora, el ácido úrico, fíjense, tiene sus hijitos. Ajá. Urato de amorfo, urato de sodio. Entonces, fácil, estos tres más bien deberían estar organizados de esa manera, ¿no? Mejor. Para nunca olvidarse. Cristales de ácido úrico, urato amorfo, urato de sodio. Y los oxalatos de calcio, que vienen a tener la forma de un sobre. Ay, este teclado que no lo conozco, ya no lo detalles. ¿No? El ácido úrico es muy fácil de distinguir, pero no está en su perfil de ustedes. No tienen por qué saber reconocer, pero sí interpretar el resultado, ¿no? ¿De dónde viene? De las purinas, que son bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Ya habíamos hablado aquello, ¿no es cierto? El que come carne y músculo está comiendo muchos núcleos, donde hay ácidos nucleicos. Uratos amorfos como arenilla, este ácido hipúrico que no estaba allá, ácido hipúrico, está mal aquí, yo me he robado estas imágenes, pero aquí no es UPU, es IPU. El urato de sodio que parecen agujas y la leucina que sabe que es un aminoácido. Hay que relacionarlo a este cristal de leucina con el jarabe de arce. Vamos a avanzar esto en teoría, por favor. Jarabe de arce. La orina es como jarabe. Orina es ácida, la de cistina, fíjense, la de tirosina, las sulfas, los medicamentos y el colesterol. Ahora, ¿cuándo aparecen los cristales de cistina? En esta enfermedad genética, cistinuria congénita. Orinas alcalinas. Aquí se van a encontrar los fosfatos. Este también debería estar acá. No ácido fosfórico, cuidado, no. Fosfato triple de amonio y magnesio, fosfato amórfico y fosfato de calcio. Recuerde que hace rato era fosfato de sodio. A veces ahí se equivocan, entonces otro control de calidad que se realiza. Son prismas, son como ataúdes. Esto, no hay dónde perder. Entonces vámonos aquí. Fosfato triple, mire, parece un ataúd. El amorfo igual que el urato. Fosfato de calcio
y el biurato de amonio, urato del ácido úrico, pero aquí el que manda es el amonio. ¿Cuándo va a aparecer esto? Cuando la persona consuma mucha carne. Amonios. Acuérdese que el amonio se origina en el amino de los aminoácidos de las proteínas. Ahora esto es lo interesante que les comentaba, por favor. Un buen médico pide eco con la información de la vitamina C, porque la presencia de esta en orina puede estar alterando la glucemia. Puede cambiar el pH urinario y puede que haga dar negativo la sangre oculta en ese. Acuérdense que hemos comentado más de una vez, paciente de 40 años se debe solicitar, aunque él no lo pida, porque él no sabe, no es médico. Entonces hay que pedir sangre oculta en heces. De esta manera podríamos con antelación estar diagnosticando una posible patología a nivel de colon. Si aparece sangre, hay procesos inflamatorios que podrían decantar en un CA. Y entonces, si yo mando a hacer sangre oculta en heces y aparece vitamina C en la orina, la sangre oculta que es positiva podría ser negativa. Bien, si se corta, volvemos, por favor. Tengo 5. Ahora sí, vámonos a esta prueba que más de una vez usted lo va a tener que solicitar. Proteínas en orina, pero si yo sé que es 0. No, pero es que ahora es en orina de 24 horas. Esa es la consigna. Y la depuración de la creatinina. ¿Se acuerda? Ya hemos visto este lunes con el nombre de Clearance. ¿Sí? ¿Qué es Clearance? En inglés es Clearance. El que sabe inglés, Clearance será, ¿no? Pero se escribe Clearance con C. Entonces, Clearance significa la unidad de tiempo en la que mi riñón limpia el plasma de creatinina. ¿Para qué necesito saber proteínas en orina? Para poder confirmar mi diagnóstico de patología renal. Porque en la tirita de ego me salió positivo, una cruz o 2 cruces. Pero el resto de los datos clínicos está bien. Entonces yo entro en conflicto como médico, entonces digo, no, mejor voy a hacer proteinuria en 24 horas para tener seguridad. Bien, entonces, ¿qué tengo aquí? Lo normal es que no haya proteínas en orina. Sin embargo, en ciertas condiciones fisiológicas como el embarazo o el trabajo físico o la fiebre, puede que surja o haya proteínas en orina. Para ello, se cuenta, o estas serían mejor los que hay que memorizar, ¿no? En los 2 síndromes necesito yo tener proteinuria de 24 horas. ¿Qué reactivos se utilizan? Los típicos, pero lo que no puede faltar es reactivo, el kit de reactivo de proteínas en orina y el espectrofotón. ¿Cuál es la técnica? Lo que hemos venido repitiendo. 3 tubos, el estándar se coloca acá y el reactivo. Y leerlo a 600. Cálculo miligramos de proteínas en 24 horas es dividir aquí, ¿no? ¿Qué era? Aquí que es la concentración del estándar sobre la absorbancia del estándar por el volumen y hay que multiplicarlo por 1000. ¿Qué es la B? Volumen de la diuresis. Por ello se mide. Lo primero que se hace, tanto en el hospital, si el paciente está hospitalizado, enfermería, interno y el médico tiene que tener la seguridad cuánto orinó en 24 horas, ¿no? Y 1000 es la concentración del estándar. De esta manera, claro, se va a llegar a establecer cuánto de proteínas tiene en 24 horas.
Y este es el tema que no puede faltar, ¿no es cierto? Ego y diabetes o digo glucemia no puede faltar. Entonces, aspectos bioquímicos, glucemia, puede cambiar ese tipo. A manera de repaso, la glucosa aquí es el compuesto clave. Debemos recordar que se forma, ¿dónde se forma? En los vegetales, ¿no es cierto? Que se transforma en almidón, en estos cereales, tubérculos como la papa, el, el camote, o fructosa en las frutas. Fíjense que hasta en el segundo parcial había gente todavía que escribía fructuosa. Por supuesto que está mal. Si tantas veces repito que no es fructuosa. Bien, los carbohidratos quizás son lo más importante de la dieta para la fuente de energía. Debemos saber que estos azúcares que ingresan por la boca son digeridos hasta monosacáridos. ¿Qué son monosacáridos? Glucosa, fructosa, galactosa, manosa, ribosa. Entonces se absorben. ¿Qué significa se absorben? Que pasan a la sangre hasta el intestino y luego a través de las venas mesentéricas va a llegar vía porta al hígado. Y en el hígado se lleva a cabo la mayoría de los ciclos